Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Volviendo a Casa, una iniciativa de la Escuela de Comunicación e Industrias Digitales de la Universidad Sergio Arboleda, donde buscamos tener a los mejores y más representativos egresados de nuestros 3 programas de comunicación social y periodismo digital, de por supuesto publicidad internacional y de diseño digital. Hoy con un súper invitado, el gran periodista y comunicador aquí de la casa, Diego Bonilla. Bienvenido, Diego, muchas gracias por aceptar esta invitación. Oiga, Felipe, muchas gracias por la invitación. Y extraño, es raro que lo entrevisten a uno, ¿no? Uno está acostumbrado a entrevistar, pero bueno, ¿cómo va todo? Muy bien, hombre, Diego, muchas gracias. Arranquemos, Diego, preguntando, que venías precisamente de la sede principal de acá. ¿Cuál es el cambio que has visto de esa Sergio que tú conociste hace unos años, que me estabas contando antes de entrar aquí a grabar? Te graduaste en el 2010. ¿Qué cambio has visto en eso poco que viste ahorita cuando llegaste aquí a este nuestro programa Volviendo a Casa? En todo, empezando porque la escuela antes era en la sede principal y donde estamos en este momento todo era en la sala B, creo que era como al fondo de la universidad, en el edificio C. Sí, que hoy es Prime. Y esto, yo no me acuerdo acá en esta sede que había, no sé si ya era de comunicación, pero se estaba como empezando realmente. Y en la época en que nosotros empezamos, digamos, a hacer los énfasis, pues no hay todo lo que tiene la Sergio en este momento. Es decir, había equipos por supuesto, pero se hacían las cosas como con las uñas, digamos, ¿sí? Ha avanzado todo. Claro que sí, en esa época estaba el edificio C, que era donde estaba el auditorio, ¿recuerdas? Sí. Y los estudios de radio y televisión que estaban ahí, ahora eso es Prime. Y desde unos años tenemos este maravilloso centro de experiencia audiovisual que funciona aquí sobre la calle 74, enfrente de nuestra escuela, donde funciona el programa de diseño, el programa de publicidad y por supuesto el programa de comunicación, Diego, así que bienvenido a esas Yo no instalaciones. sabía, por ejemplo, que la escuela estaba ahí. Y uno a veces pasa rápido y yo no sabía que acá había algo, pero no sabía que aquí en Diagonal estaba la escuela, no tenía ni idea. Después de que pasamos del 5º piso del F, que era donde quedaba la escuela, ¿recuerdas? Ahí sí, estaba la entonces decana Diana Sofía, el profesor Luis Chacón. Mi doctor Chacón. Que recuerdas muy bien, el doctor Chacón. Estaba el doctor Jaime Barrientos, el profesor Jaime Barrientos, Edgar Arias, profesores que lo vi en la calle, ¿sabe? Hace poco nos vino a visitar el doctor Arias, sí. Lo vi en la calle en el barrio Modelia, ya está viejito el profe. No lo saludé, pero lo vi bien. Yo creo que hace como 1 o 2 años, tal vez. Sí, el profe ya está bastante mayor, pero nos recuerda mucho a todos los egresados de este programa, Diego. Y esos profes estaban allí. Después del año 2012 más o menos se abre este centro de experiencia, o mejor, la Escuela de Comunicación se viene del 5º piso del F y venimos para acá profesores, administrativos, estudios. Y pues gracias a Dios empezamos a crecer y nos tocó mudarnos solo la parte administrativa a una casa y dejar esto solo como centro de experiencia audiovisual para tener precisamente mejores garantías para los estudiantes. Una maravilla. Vea, Felipe, yo le voy a contar algo. 2004, cuando yo estaba entre el derecho o la comunicación social. Ya le voy a contar el porqué. Pero a mí la gente me decía, no se metan la Sergio no sabe de periodismo, no sabe de comunicación, mire que todos los periodistas están en otras universidades. Y cuando yo vine a conocer la Sergio me gustó el ambiente, me gustó, claro, como había unos profesores que veía en ese momento, Juan Roberto Vargas, la cosa, yo dije, no, lo quiero hacer acá. Y me metí a hacer un preuniversitario para ver si derecho o comunicación. Y me fue mejor en derecho, entonces dije, no, me voy a meter en comunicación. Porque si no, de pronto hubiera terminado estudiando derecho, hubiera querido estudiar derecho. De hecho, lo empecé a estudiar, pero nunca terminé. Pero profes de esa época, Juan Roberto nos dictó clase, también estaba Lirio Bustos, el director de la unidad investigativa del diario El Tiempo. Estuvimos en algunos talleres con Alberto Salcedo Ramos, Fener, el del País, también dictaba acá, Oscar Montes, Gerardo Aristizábal, periodistas buenísimos. Eso que no era buena la Sergio en periodismo era falso. Pues usted sabe que siempre echan cuentos, ¿no? Sí. Ahora, hoy en día a mí me dicen y me preguntan lo de la Sergio, hermano, si va a estudiar periodismo, métase acá. Claro, hay otras carreras, lo que pasa es que lo que yo conozco es periodismo, ¿no? Claro. Entonces, sí. Bueno, Diego, ¿qué pasaba en esa época en la Sergio acá, en el año 2005, cuando arrancó a estudiar? ¿Y cómo era la música? ¿Cuál era la cultura? ¿Cómo era la moda en esa época? Yo estaba acordándome de eso. Primero, 2005, y era toda la evolución. Entonces, yo ahorré para comprar un Sprint. Ese fue mi primer carro. Chevrolet Sprint. Entonces, parta de eso, lo que era llegar acá
a la Sergio a hacer fila en el parqueadero para parqueadero. usted conseguir el cupo, porque hoy no le tocaba llegar 6 de la mañana. Hoy es el Hall 74, ¿no? Exactamente. Pero entonces, ¿qué pasó con ese carro? Que yo le mandé a poner resonador a ese carro. Ok, como un roncador. Como... Exacto. Entonces esa vaina hacía mucho ruido. Entonces cuando yo llegaba ya la gente sabía que yo llegaba, porque ese carro desde la esquina eso toteaba durísimo. Claro. Y en esa época todos los compañeros, yo me acuerdo que el carro de moda era como el Clio, el Twingo. El yo Twingo, me el acuerdo. Twingo, sí que sí. Y el lobito era yo porque llegaba con el sprint eso toteando desde la esquina. Claro. Yo no me acuerdo de un restaurante que quedaba en la esquina y volteando, bueno, en fin. Y eso era. Cuando tocaba venir en bus, hermano, yo me metía en Transmilenio, me gastaba hora y 20, entonces dejé Transmilenio. A veces me venía en colectivo, que era mejor, que la bajada era en Gran Ahorrar, bueno, ahora Hoy la Avenida Chile. La Avenida Chile, sí. Y hermano, nada, esto, pues lo que hay ahora no, pues había mucho barcito, mucha vaina. No sé si exista lo de la pizza acá atrás. Claro, la pizza que es muy barata y que es grande. Claro, que Que era, dicen, en la- esa época costaba, creo que era como 3.000 3.000 pesos, pesos algo con así. gaseosa, sí, sí, sí. Y usted se metía 2 pizzas, se mataba 6.000 pesos y quedaba con eso hecho. Claro. Y le quedaba a uno plata. Y en Esa esa era época- la de la época. Y fue una época, me acuerdo mucho porque yo no sé si exista tampoco, había un bar cerca a la Universidad Central, el Parrandero, creo. El parrandero, No claro. sé si exista. No sé si esa exista, época- pero sí. No sé, yo no sé si exista, pero todo el mundo templaba allá. Sí, sí, Y sí. en esa época empezó a salir Silvestre Dangond, empezó a pegar Silvestre Silvestre Dangond. Dangond, Peter Manjarres, Carles Morales, Sí. toda la nueva ola Exactamente. Y como usted sabe que en la Sergio tenemos personas de la costa, de la costa. pues todo el mundo iba para allá. Para el parrandero. Ajá. Estaba el parrandero, Juancho Carrancho, bueno, eran Y muchos- Bonca, me acuerdo también. Todo lo que Bonca, era el todo tropipop, eso. claro. La Mona, eso era lo que marcaba la Lo que época. escuchabas. Sí, claro, claro. Diego, ¿y qué anécdotas con compañeros que quieras compartirnos acá, precisamente de esas salidas a ese maravilloso y prestigioso lugar, el parrandero? Oiga, ¿sabía a mí que me alegra la verdad, Felipe? Que toda la gente con la que estudié, de una u otra manera todos están bien. Claro, cada uno tomó un camino diferente, pero todos están bien. Anécdotas tengo más bien es con profesores, porque por ejemplo, con Edgar ¿Arias? Arias, el viejito de cariño, me la montaba mucho. Y uno decía, "Ah, pero lo que enseña este señor, ¿para qué me va a servir?". Claro, uno llega con una concepción diferente. También, por ejemplo, Barrientos, que los textos los cogía y hoy en día le entiendo el por qué, ya nos encontramos y le da risa. Cuando le decían a uno, lo que usted está escribiendo no sirve. De otra manera lo decía, ¿no? Sí, claro, Un poco pero más crudo. más políticamente correcto. Pero uno Sí, hoy en sí, día sí. entiende. También un profesor que estuvo en Semana, Mauricio Sáenz. Mauricio Sáenz. sí, Mauricio claro. Sáenz también. Yo me acuerdo de todo eso, los profesores eran muy exigentes. Y hay uno, que no le voy a decir el nombre, que también nos encontramos hace poco y me dijo, en ese momento se lo dije porque había que, digamos, ese profesor era de la escuela vieja del periodismo, Sí. que es tratar un poco duro a la gente. Sí, sí. Y en algún momento en 2008, 2009 me dijo, hermano, usted se equivocó de carrera. Usted no va a servir para periodista, usted no va a Varios ser nos dijeron periodista. eso, varios profesores, era otra manera de enseñanza, ¿no? Era diferente. Y yo le dije a ese profesor, vamos a ver, de pronto hacemos algo. Y me lo encontré hace como 4 años y me dijo, uno a veces como periodista tiene que ser duro para que la gente cambie. Claro, ahora, en estos tiempos usted no le puede decir eso. No. Man, y lo demandan. Y lo de... No, acuérdese cómo eran las clases con Barrientos acá, Sí. sin ánimo, como dicen hoy los Sí, jóvenes de sí, Funara de sí, Barrientos, sí. pero era difícil. Era muy Y complicado. eran los quizzes de actualidad, el que no sabía, acuérdate cómo lo Y me trataban. acuerdo de otro cuchilla, de Sergio Rodríguez. Es que no me acuerdo si era Rodríguez, pero era un profesor Uno morenito. moreno. Sí. De Sergio, me acuerdo Que que estaba en trabajaba en revistas, cromos, sí. en cromos. Creo que, bueno, en un par de revistas era un profesor complicado también. Fue Grande, duro. grande. Y me acuerdo mucho de Chacón porque creo que perdí como 2 veces la materia con él. Semiótica. Sí, yo no me acuerdo. Con mi doctor Chacón. Con el doctor Chaco. Viejito, ¿cómo estás, viejito? Claro. Bueno, pero esas anécdotas con los profes, pero seguramente con compañeros, porque tú decías que todos están bien ahora. Por ejemplo, yo recuerdo que compartí algunas aulas contigo de clases. Hay Carolina Trinidad, que trabaja en Caracol, Está en Caracol, Radio. sí. Está también Nicolai Abril, que está en NTN24. Nicolai. Con ellos anécdotas que tú quieras acá recordar. Lina Guerra, no sé si se acuerda. Lina Guerra. Que ella sí, se fue sí. más por el tema organizacional, que ahora está en la Defensoría del En la Defensoría Pueblo. del Pueblo, sí.
Pero sabe qué anécdotas, ¿no? Así de parranda y eso. Era juicioso, Diego. Sí, lo que pasa es que de todas maneras el horario era extenso. Es que antes eran 10 semestres Sí. y cada semestre eran 9, 10 materias. Claro, y entonces uno terminaba a 4 o 5 de la tarde. Ahora, sí, un viernes uno salía a parrandear por acá cerca y todo. Tuve una novia, no mentiras, pero yo no la conocí acá. Yo llegué a la Sergio y de hecho ella se metió a estudiar periodismo. Por mí. Es lo único bueno que ella puede decir de mí, yo creo. Meterse a estudiar acá en la Sergio Arboleda. Y ya después conocí a mi esposa. Claro. 2008. 2008. Para que quede ahí claro. Después me embalo también. Diego, la Sergio, ¿en qué ayudó para que hoy estés en un medio de comunicación tan reconocido como Semana y que has pasado por otros medios de comunicación En tan todo. importantes como Caracol? En todo, hermano. En todo porque, vea, yo, como le dije, quería estudiar Derecho. ¿Por qué? Porque mi mamá es abogada, me gustaba el Derecho. Pero cuando hice el preuniversitario acá en la Sergio y me fue mejor en Derecho, dije, no, entonces quiero conocer la comunicación. A ver, ¿qué es lo que hay que saber? En los primeros semestres, hay un profesor calvo que no me acuerdo cómo se llamaba. Arias, también, que lo tenemos ahora en posgrados. Él se llama Juan Arias, Juan Guillermo Arias. No me Que acuerdo. dictaba teorías de la comunicación. Teorías de la Claro, comunicación. Juan Guillermo. Bueno, teorías de la comunicación me acuerdo mucho porque esa materia me dio duro. Ese era el cocos. Todos lo Duro. perdían, sí. Me dio duro y yo decía, yo me equivoqué estudiando esto. Me dio duro. De hecho, creo que yo perdí una materia con él, creo. Claro, porque eran dos teorías, ¿te acuerdas? Uno y dos. Sí. Algo perdí con él. Y yo en ese momento decía, hermano, yo me equivoqué. Me voy a ir para estudiar Derecho. Pero entonces mi papá me dijo, no. Mi papá siempre ha estado ligado a los medios de comunicación. Me dijo, no, hágale, salga adelante, tal. Bueno. Entonces ya cuando empiezo a ver todas las materias, empiezo como a entender un poco la cosa. Me acuerdo Juan Roberto Vargas, que fue profesor en primer semestre. Introducción al periodismo. Sí, entonces yo lo escuchaba hablar y dar ejemplos y todo. Yo le decía, bueno, vamos para adelante. Cuando usted llega a séptimo semestre y empieza a hacer su énfasis, usted ya empieza a abrirse una realidad, ya como a definir usted qué quiere hacer. Pero ahí usted dice, entonces yo todo lo que he aprendido, ¿para qué? ¿Para qué? Claro. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho la radio. Y ahí era cuando Claro, yo me decía, acuerdo, sí, entonces sí. Barrientos, ¿para qué me enseña a escribir? Yo no necesito escribir, necesito es hablar Sí, y hablar bien. Sí, claro. Bueno, pero entonces ya le voy a contar dónde fue que me estrellé yo. Y entonces cuando yo salgo y con las prácticas, que no sé si sigan la universidad, Juan Manuel. Juan Manuel fue coordinador de prácticas y después fue director del programa. Bueno, Sí. pero Juan Manuel en esa época coordinaba las prácticas. Coordinaba prácticas, claro. Y entonces se abre la posibilidad de Caracol Radio, del Tiempo o Noticias RCN. Yo quería o me gustaba el periodismo deportivo, pero cuando empecé a hacer los trabajos del énfasis me di cuenta que no sabía nada. O sea, realmente hay que saber. Claro. Uno a veces cree que los periodistas deportivos es sencillo. No, Y no. Están llenos de datos, de información, eso es una locura. Sí, entonces me empecé a ir por el lado político y me fui a Noticias RCN, donde no me pagaban la práctica. En el tiempo en Caracol Radio sí la pagaban, sí. creo que era pues una ayuda, ¿no? Y entonces, hermano, yo llego allá, me dicen de qué universidad, de la Sergio Arboleda, todo me dijeron, eso es muy buena universidad, muy buenos docentes, Claro, como pues tenía muy buenos compañeros allá en esa época, todos los periodistas, se me facilitó mucho. Y realmente ahí me vine a dar cuenta que lo que había aprendido en la universidad sí me había servido. Ahora, claramente uno la embarra, va aprendiendo más cosas, llega uno a nuevas realidades, pero sí uno tuvo una formación base que me sirvió. Y de ahí paso a Caracol Radio, perdón, a la FM, después a Caracol Radio, después termino en Semana, que ahí ya es cuando me estrello con el tema de la escritura. Ahí sí ya me acordé de Barrientos, de Mauricio Sáenz, de todos. De Sergio Rodríguez. Claro, porque ahí sí decía, con razón es que hay que aprender a escribir. Oscar Montes, que era Oscar Montes. De redacción del Claro, Cambio. En ahí fue cuando me di cuenta, porque claro, usted en radio escribía una cuartilla, una cosa de 3 párrafos. Claro. En Semana teníamos que llegar a escribir textos larguísimos y yo sufrí mucho porque pues, yo no lo sabía hacer a profundidad. Entonces yo realmente con la Sergio, pues puede sonar cliché y todo, pero realmente sí es un agradecimiento porque es que yo crecí personalmente, profesionalmente, lo que le decía, lo de mi primer carro acá, mi esposa de acá, que también es egresada de acá, que creo que ya se graduó antes, sí, yo creo que ya se graduó. ¿De comunicación 2009, también? Sí.
Bueno, ¿y cómo se llama? Para Sandra Zuluaga. Sandra Zuluaga, un abrazo Sandra muy especial, Zuluaga. que también la vamos a tener acá. Sí, como lo que invitada. pasa es que ella se metió por el lado como de comunicaciones estratégicas y ha Sí. trabajado todo el tiempo en el Congreso. Bueno, al principio en Cable Noticias y todo, ella es como Carol Dow. Sí. No- que ahora está, no que sé ahora si está se ahí en el graduaron. Congreso, sí. Sí, no sé si se grabaron más o menos como por la misma época. Entonces, hermano, acá yo conocí todo lo que he podido hacer, ha sido acá por la Sergio. Las puertas se me han abierto por la Sergio, digamos, cuando uno presenta su hoja de vida y han visto, este pelado viene preparado, vamos a ver, vamos a probarlo, a ver hasta dónde da. Y me ha ido bien, afortunadamente. De eso le estoy hablando, las prácticas fueron en 2010. Ya 15 Imagínate, años. 15 años ya. 15 años. Ya estamos viejos, Diego. ¿Sí o no? Ya 40. Ya 40, imagínate. Diego, todo sergista tiene que conocer o saber de algún lugar que sea emblemático en la historia o durante que pasaste por acá, digamos, estudiando. ¿Cuál es el lugar que tú recuerdes con aprecio, con cariño de la universidad? Un lugar específico. Dentro de la universidad. Dentro de la universidad. A mí me gustaba mucho la cafetería, que es que no me acuerdo el piso en que quedaba, pero era de la torre como principal, ¿La F? Sí. que daba hacia la 15. Había una cafetería, no me acuerdo si era en el octavo o en el noveno piso. Eran dos cafeterías, sí, uno en el noveno. Que y era el como otro un mirador. en No el sé si octavo exista y todavía. sexto, sí. Hermano, esa era espectacular. Buen lugar para Me estudiar, gustaba mucho, sí. para claro. desconectarse. Además que ahí uno se sentaba a hablar con la gente, todo puede sonar tonto, pero uno cuando está estudiando, pues uno tiene muchos sueños, muchas cosas, particularmente con las personas que yo estudié, yo creo que el 80% venía fuera de Bogotá. Sí. Entonces uno les escuchaba muchas cosas, lo que querían hacer. Yo me acuerdo que tenía compañeras de Pereira, de Manizales. Era otra todo. época, ¿no? Sí. Hoy estudian mucho rolo acá, Ujú. pero antes era, cuando estudiamos los dos, el 80% venía de región. Sí, Costeños, sí, paisas, sí. caleños, de lo que era el Tolima Grande, lo que es Neiva, Ibagué. Eran muchas personas que estudiaban acá. Claro, entonces ahí era el sitio como de tertulia, donde pues echaban mucho cuento, lo que querían hacer, lo que querían pensar, sus papás cómo le pagaban la universidad. En ese momento se hablaba mucho, digamos que el grupo que teníamos nosotros queríamos estar en medios de comunicación. Entonces lo que buscaban o lo que se hablaba era a dónde íbamos a llegar cada uno, a dónde quería llegar cada uno. Sí. Había, por supuesto, algunas compañeras que querían ser presentadoras, o sea, todos esos sueños. Ese sitio a mí me gustaba mucho de la universidad, bastante. Bastante, y la entrada principal, porque ahí se encontraba todo el mundo. Todo el mundo. Ahí uno se encontraba. ¿Te acuerdas que el había? problema era encontrar puesto ahí, porque todo el mundo se sentaba en las banderas. ¿Y Ese te era el acuerdas, problema. que había un espacio exclusivo para los costeños que era Sí. fuera de los ascensores del F? Sí. Eso parecía la Sí, costa, uno pasaba sí. por ahí como que cambiaba un momento de región en unos pasos, era maravilloso. Diego. Diego, ¿qué hacemos en semana? Cuéntanos un poco de lo que tú haces hoy por hoy en Revista Semana. De todo. Todo. De todo, porque esa es otra cosa importante. Si bien es cierto, Felipe, yo me especialicé en el tema político, Sí. porque me gusta desde que empecé en el 2010, me metí en el tema político. A mí Vicky Dávila me enseñó que uno tiene que hacer de todo. Es decir, si hay que entrevistar a un cantante, se hace; si hay que entrevistar a una reina de belleza, se hace. O sea, hay que abrirse a una posibilidad de entrevistar personajes. Y a veces esas entrevistas salen mejor que de pronto una persona, un político, por ejemplo. Pero bueno, entonces, en semana, ¿qué estamos haciendo? En este momento soy el editor político de la revista, somos 7. Tienes un compañero que está estudiando la especialización. Hay 2. Morales está acá. Felipe Morales de Justicia, y Damián Y Landines. Damián Landines está por acá estudiando Unas la figuras. especialización. Sí, esos son unos tigres. Hasta ahí la Sergio va a tener buen nombre. Son muy pilos. Son la especialización en comunicación estratégica. Sí, están los dos ahí metidos. Y varias personas que han estado en semana Sí. han hecho especializaciones acá. Y tenemos profe también, Carolina Flechas, que es compañera tuya también. Carolina. Es profe de acá del pregrado y de los posgrados Ajá, también. sí, Invitamos hace poco a Yesid Lancheros, al director de semana, Sí. para que hiciera parte acá de un panel de innovación, pero por temas de agenda no pudo asistir. Lo tenemos invitado para el próximo año para que venga un spoiler cast con el doctor Álvaro García, que es nuestro decano. Pero en semana, mejor dicho, ya está Sergio presente. Sí. Y entonces eso estamos haciendo temas políticos. Se quiso hacer, pues innovar, digamos, que ya estamos rezagados por todo lo que ha pasado. Era el primer canal digital de Colombia, Sí. 2020, íbamos a arrancar y ¡pum!, llegó la pandemia y nos fregamos todo Claro. lo que estaba pensado. Parado. Y además de política nos inventamos un podcast también allá que se llama Sin Filtro,
y nos lo inventamos porque como Semana es muy político, muy judicial, era entregarle a la gente o a la audiencia otro tipo de contenido. Y ahí vamos, ha sido complicado, primero por tantos podcasts que hay, segundo porque la gente si quiere ver un podcast no entra a Semana, Claro. pero pues ahí se les está ofreciendo algo diferente. ¿Cómo están los medios de comunicación desde el ámbito digital? ¿La pelea está brava, como dicen todos? Sí, pero yo creo que estamos quedados de todas maneras. Frente a... Yo creo, digamos, en mi caso, yo era muy cerrado a las redes, la verdad. Imagínense que yo empecé a mover fuerte, digamos, Instagram, Twitter, todo eso hasta hace como un año realmente. Yo soy de los que está quedado en el tema, Sí. colgado en el tema. Semana quería, como le decía, tener una penetración totalmente digital. Hubo un momento en donde se disparó Semana, pero es que ya todos están en el tema digital. Claro. Y el tema digital, usted sabe que ha hecho que los algoritmos, Sí. Google, todo esté cambiando. Cambien, sí. Y eso está afectando bastante a todos los medios de comunicación. Usted ya hace una búsqueda y ya no lo manda a los medios de comunicación. Ya le está respondiendo toda la inteligencia artificial. Claro. Pero eso se construye con información de los medios de comunicación. Claro, toman todo. Claro, entonces eso está afectando mucho, pero realmente, yo no sé, 5 años yo creo que esto va a cambiar totalmente. Incluso, se lo digo, usted sabe que yo trabajo en Semana, yo no sé si la revista, el papel, subsista, porque la gente ya no está, ya todo Sí, es cada vez con los más aparatos. difícil. Cada vez encuentras menos libros, menos Sí, menos sí, sí. impresiones. Los medios de comunicación como El Tiempo del Espectador, cada vez es Sí. mucho más complejo sacar impreso Semana. Sí. Le pasa lo Y mismo. yo creo que es por generaciones. Yo no sé si alguien que quiera empezar a estudiar periodismo y le guste leer el periódico impreso. No lo creo. Pues te acuerdas cuando estudiamos que nos tocaba comprar el Sí, nuevo siglo del sí, Espectador sí, y El sí, Tiempo sí. para llegar Sí, claro. informados Sí, a claro. las clases. Ahorita Ya ahora ahorita no, ahora en el celular tienen todo. Todo. Y mucha gente se informa es por Facebook. Mi papá, por ejemplo, Facebook, solo Facebook, y por ahí se informa. Entonces yo creo que en 5 años los medios van a cambiar muchísimo. El papel yo no veo tan claro. No es negocio ya. Pues realmente ya toda la gente está consumiendo la información de otra manera. Entonces yo creo que van a cambiar muchísimo. Incluso la televisión también, porque es que ya todo el mundo tiene celular, se hacen las cosas más fáciles. Eso va a hacer que... Ahora, también los medios estamos obligados a renovarnos un poquito, o si no va a ser muy complicado. es difícil porque yo lo que tratamos de hacer acá desde la Academia, apreciado Diego, y es cada vez estar más cerca al mundo real, porque como bien sabes, cuando estudiábamos esto, solo hasta prácticas podíamos tener contacto con el sector real, con medios de comunicación, con organizaciones. Hoy por hoy la universidad y particularmente tu escuela aquí, de tu casa, que es la Escuela de Comunicación y Empresas Digitales, tiene una serie de retos y desafíos con el sector real. Entonces en el último estuvimos con Alpina, estuvimos con Rappi, hemos estado con Fenalco, en fin, todo acercando cada vez más ese sector real y los desafíos y problemas que tiene la sociedad para que desde la academia podamos tener una mirada mucho más, que solucione la calidad de vida de las personas, pero además mucho más cercana, porque antes tú en la universidad es el mundo ideal. Sí. Llega un profesor a ponerte un problema, Sí, pero sí, tú no sí. sabes realmente si te vaya a pasar eso cuando salgas a trabajar. Diego, ¿qué es lo que están buscando hoy las organizaciones y los medios de comunicación frente a un comunicador? ¿Cuál es hoy el perfil que necesita un medio de comunicación y una organización? Mire que hoy en día se está buscando mucho, por ejemplo, el periodismo de datos, que es algo que yo alguna vez aprendí, pero lo olvidé. Y realmente ese tema de periodismo de datos es importante. El tema digital, Felipe, mire que si hoy en día la formación de un periodista, es decir, todo está ligado a los medios de comunicación, digamos, pero cualquier persona que se gradúe de acá no tiene necesidad de entrar a un medio de comunicación. O sea, ya realmente con las redes sociales personales puede estar informando. Es que ya realmente, si es algo serio, riguroso y tal, puede tener su información sola. ¿Cuánta gente ha creado? O también no. ¿Cuánta gente ha abierto sus canales de YouTube? Pues yo quedé sorprendido yo soy muy malo para los nombres, pero quedé sorprendido con lo que hizo este tipo
Westcol, bueno, Ajá, ¿cómo se sí, llama? Con unas peleas que fueron no sé cuántos miles de Sí, millones sí, de sí, personas sí. viéndolo en simultáneo, Sí. y tú vas y miras a RCN, Caracol o otros medios de Sí, comunicación de más acuerdo. tradicional, y no alcanzan a hacer el 20% de esa audiencia que acuerdo. lograron hacer esos tipos en media tarde, si no estoy mal, o una tarde. Y compare el esfuerzo y los costos. Exacto, y el patrocinio, nómina. la nómina, todo, porque esto es, pues con todo respeto de los influenciadores, y no quiero que el día de mañana me regañen, pero pues en los medios de comunicación hay gente preparada que estudió, que invirtió, cuánto han invertido los canales tradicionales, los medios impresos, los digitales hoy para que estén donde están, y estos locos vienen, prenden una cámara y son 4, 5, 6 millones de Hermano, de vea, vistas. esto es igual que como la actuación o el ser músico, realmente. Pues estamos en oficios. Pero hermano, el periodismo igual necesita, la comunicación necesita gente que esté preparada. Usted lo acaba de decir muy bien, cualquiera puede hacerlo, cualquiera, sin duda. Pero la gente que está preparada, la gente que sabe operar una cámara, la gente que sabe operar los equipos, la gente que tiene un conocimiento, eso se necesita. Y en este momento en el que estamos también en un tema de tanta desinformación, todo, los buenos periodistas hacen falta, las personas formadas, los camarógrafos hacen falta, porque es un conocimiento. Usted hoy en día dice, cualquiera con un celular graba. Puede que sí, pero realmente, ¿qué graba? ¿Qué ve? Claro. Eso sin duda en un tiempo va a cambiar mucho también y todo, pero yo creo que el conocimiento hace falta. Ahora, usted me preguntaba ahora qué buscan los medios de comunicación buscan buenos periodistas. Mezclado un poco también con la juventud de el manejo digital. Exacto. No podemos ocultar las realidades. También hay que llegarle a nuevas audiencias, que son los jóvenes. Y eso mucho periodista que se está graduando ahora lo tiene. Por ejemplo, si usted me dice a mí en semana, vamos a hacerle un video a la gente joven para que llegue a ver semana, de pronto no tengo el... Hablábamos ahora de una colega, de Natalia Perdomo. Sí. Ella es de una generación diferente en donde sabe cómo llegarle también a la gente. Aquí de esta maravillosa casa. Exactamente, sabe cómo llegarle a la gente. Eso están buscando los medios de comunicación. Pero sí... Pero fíjate que todos ahora lo hacen, ¿no? Me explico. Uno ve, por ejemplo, presentadores como Mónica Jaramillo, si no estoy mal, que estaba en Caracol y después empezó a hacer cosas en redes. Cuando llegó a Elvira Lo Propio, Natalia Perdomo, Juanita Gómez. Fíjate que todos están saltando poco a poco, como que no se soportan estar en un medio tradicional, sino que saltan a esos medios, a esas plataformas digitales. No sé, el doctor Bonilla cuándo le toque. La Plata también. ¿La Plata será? Claro. Hay gente que vive muy bien de las redes. Y lo han dicho públicamente. Que se vive muy bien y muy tranquilos. Ahora, ¿con qué tipo de contenido? Cuando es un contenido positivo, pues está bien que lo hagan. Claro. Está bien que lo hagan. Mire lo que está haciendo Luis Carlos Vélez, por ejemplo. Después de la FM, que claro. Es informativo todo y ya está monetizando también. Y es válido y es lo que él está haciendo. Pero sí, o sea, yo sí creo que en este momento... María Jimena Duzán también. María Jimena, todos los podcasts, todo. Ahora, la gente dice, es que ya se satura de ver tanta cosa. Hermano, producto que usted se invente va a tener siempre un nicho. Siempre, siempre. Y siempre va a haber gente para todo. Y no es suficiente, porque es que hay que escuchar, mirar, ver desde todas las orillas, ver todos los colores, ver todas las opiniones, y eso es lo que a mí me encanta, por ejemplo, en las redes, porque antes era como muy selectivo el tema de los informativos. Digamos, el medio que aún sigue siendo el más inmediato, pues es la radio. Pero ¿cuántas personas tienen la posibilidad en la Colombia profunda de tener un radio? Sí, pero mire lo que está pasando con la radio, por ejemplo, que yo me acuerdo hace rato que lo que usted siempre hacía era escuchar la radio. Y ahora la radio incluso se está preocupando más por lo digital que por primero salir en antena. Y se vuelve más atractiva porque la gente lo ve, entonces la gente dice, venga, ¿cómo es Gabriel de las Casas? ¿Cómo es Julio Sánchez? ¿O cómo es el gran Diego allá cuando estaba en Caracol? Y se vuelve más atractivo por eso, pero exacto, ahí se están preocupando más por no tener la información, sino mirar cómo salen. Exactamente. Y primero por redes sociales. Eso va a cambiar muchísimo. Va a cambiar muchísimo además porque es que también todas las plataformas se van a dar cuenta que si le están haciendo facturar plata a los demás, van a mirar también cómo empiezan a facturar más, que es lo que está pasando hoy en día con Google, perfectamente. Es cierto, Diego, pero mira, acá nosotros lo invitamos para hablar de usted y me gustaría meterme en un espacio que a veces no les gusta mucho a los periodistas hablar. ¿Cómo estamos de deporte? ¿Cómo estamos de fútbol? ¿De qué equipo es? Hermano, yo soy hincha de Santa Fe. Ah, mire, muy buen gusto. Santa Fecito. Mi decano me va a regalar porque él es de Millonarios, pero toda la universidad de Millonarios, pero nosotros somos de Santa Fe. Y bueno,
me decías que te gustaba el tema del periodismo deportivo, pero ¿qué pasó ahí con Santa Fe? Que a uno le gusta el equipo, No. le faltó a uno saber, digamos, un poco más de temas, datos. No, yo fracasé en eso. Pero ¿sabe por qué me gustó el periodismo deportivo? Bueno, no me acuerdo la fecha. Cuando era NTC Noticias, que yo estaba pelado y le dije a Daniel Coronel, le dije, oiga Daniel, a mí me gustaría aprender a hacer periodismo. Entonces él se quedó mirándome como este pelado. Listo. Hay un periodista que se llama Mario Villalobos, que en ese momento era periodista deportivo. Entonces le dijo, Mario, venga, vaya, enséñele tal. Y como Mario era un tipo que hacía crónica, tenía una manera diferente de hacer deportes, además porque NTC era un noticiero de fin de semana, Sí. entonces tenían que hacer algo diferente a lo que hacían todos los noticieros entre semana. Mucho más alcance, más Claro. largo, más profundo. Sí. Entonces, como este man hacía crónica, entonces yo decía, qué bacano eso. Porque él iba y se conseguía una historia, él iba a un entrenamiento de Santa Fe de Millonarios y levantaba era historias, entonces yo decía, qué bueno el periodismo deportivo. Cuando ya empiezo a estudiar acá, Felipe, y veo las cosas, el periodismo deportivo, y en esa época el pulso del fútbol era con Hernán Peláez sí, claro. y Mejía. Mejía, sí. Y hermano, no. Yo decía, no, yo no sirvo para eso. Yo no, pues no sé nada de fútbol, yo solamente Claro. sé que Pero Santa al lado de Santa Hernán Fe es Peláez, bueno y ya. Al lado de Hernán Peláez es muy difícil. Ahora, hicimos en radio acá con Nicolai. ¿Tú y tenías con un programa? Caro. ¿Tú tenías un programa? Claro, tuvimos un programa y yo hacía deportes. Punto Informativo se llama el Pues noticiero. yo no me acuerdo, y yo hacía Todavía se deportes, llama sí, así, sí. claro. Sí. Y no, los deportes eran muy malos. Bueno, Diego, ya para ir cerrando, frases que recuerdes de profesores que digamos en algún momento tuviste acá en Acerjo y que dijiste, mira, a mí nunca se me va a olvidar lo que me dijo tal persona porque esto lo apliqué y por eso me fue bien. Este profesor que le digo, el que me dijo, usted nunca va a ser periodista. Ah, ese que no vas a decir el nombre. Eso a mí, no sabe por qué, porque se puede malinterpretar. Fijo fue José Luis Rodríguez. No, el de no, Caracol, no, el Puma. No, José Luis no. José Luis no. Lo recuerda muy bien José Luis, la vez pasada estuve hablando con él, lo recuerda muy bien. Yo a todos ellos, la verdad, los aprecio mucho y yo les aprendo mucho a todos, porque ellos se han tenido que acostumbrar, ellos son de una generación pasada, que hicieron periodismo de manera totalmente Sí, diferente, sin esto, sin WhatsApp, No, sin redes, claro. sin nada, o sea, cuando el periodismo era diferente. Y ellos han tenido que acostumbrar a esto, entonces yo los admiro y los respeto muchísimo. Pero es que eso del profesor no digo el nombre, ¿por qué? Porque alguien de pronto dice, uy, no, ese profesor, ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo ahí le dices eso a Diego? Claro, hombre? en ese momento, Claro. Choca. A mí me dolió. Claro. Y hermano, que usted le digan eso en octavo, noveno semestre, usted dice, entonces yo perdí el tiempo, ¿yo para qué estudié esto? Sí, claro. Pero ya después del tiempo lo he entendido, lo he comprendido, porque llegar a un medio de comunicación donde hay periodistas con tanta experiencia, Néstor Morales, Diana Calderón, Darío Arismendi en su época, Yamid Amat, hermano, usted llega y se enfrenta con gente que uno se cree vivo y uno Claro. le puede meter los dedos a la boca En esto me jodí. a esos periodistas. Entonces eso a mí me quedó muy marcado, porque tal vez por eso que él me dijo, yo me esforcé más y yo me esforzaba más. Yo no sé si uno será talentoso o no, pero sí con la disciplina uno puede llegar a hacer las cosas. Y mire que eso es una formación de la universidad también. Yo no me acuerdo qué profesor era, pero había un profesor que a las 7:10 cerraba la puerta, hermano, y no lo dejaba entrar a uno. Yo creo que era Chacón. Sí. Pero si usted mira todo eso, eso sirve en una formación. Claro. Pero uno le sacaba la piedra, usted se levantaba a 5 de la mañana, salía a las 6 y por los trancones usted llegaba, claro, la caminaba a veces desde allá, o lo que le contaba el carro y la fila del parqueadero, usted no lo podía dejar tirado ahí y no lo dejaba entrar. Pero ya después cuando usted madura y sale a la vida real, que ya tiene que pagar sus cositas, su cosa, usted dice, hermano, Muchas gracias. hay que profe, llegar claro, temprano. Hay que llegar temprano. Porque esa es una costumbre que tenemos acá. Usted le dice, nos vemos a las 3, usted llega a las 3:15, porque como todavía está en el rango de las 3 está bien. Claro. Entonces son cosas. En medios de comunicación no puede pasar eso, no. Uno aprende mucho, yo a todos los recuerdo mucho, a Juan Carlos. Juan Carlos Pérez. Juan Carlos todavía es Pérez de profesor radio. Sí. A mi profesor creo que es Javier Cudris, Sí. de informática. Javier, sí. No, a todos, yo me acuerdo mucho. La verdad que yo pasé muy bien en la Sergio. Fue una universidad maravillosa. Ahora yo hice una especialización acá también. De periodismo político y económico, que ahora se llama periodismo y narrativas digitales. Ah, ¿sí? Sí. Sí, a mí la Sergio, hermano. Con Jorge Arturo Salazar, que era el director en su momento, Sí, de posgrados. es Diego, una maravilla. Aquí ya para cerrar, ese mensaje que tú le quieres dar a tus compañeros egresados,
a la universidad, a Adelita, que fue la muy amablemente que nos ayudó a conseguir tus datos, a todas las personas que trabajan aquí en la Sergio, que han estado pues acompañándote en ese camino, estudiando, después como egresado, después en posgrados. ¿Cuál es ese mensaje que tú le quieres dar a tu universidad, a tus compañeros egresados, a todos, para que quede ahí registrado y para que te vean y podamos crecer mucho más esta comunidad de egresados, que es lo que el propósito de este podcast, Volviendo a Casa? Adelita, pues yo Adelita me acuerdo mucho. Yo no sé si fue empezando, saliendo, estuve embarazada, me acuerdo, pero bueno, Adelita fue una madrina para todo uno acá en la universidad. ¿Y qué le digo yo a la gente, a los estudiantes? Porque yo sé qué pasa, y hoy en día la gente, que le pongo el mismo ejemplo de la música y eso, y cuando alguien dice quiero estudiar periodismo, dice ya, ¿para qué? O sea, ¿para qué va a estudiar eso? Eso no da plata. Usted no sabe si estudia algo y le dé plata o no le dé plata, pero bueno, eso no es el asunto. El tema es que realmente quienes estén en este momento en la carrera y quienes estén saliendo en este momento de la carrera o próximos a graduarse, realmente este oficio es maravilloso, se pueden hacer muchas cosas, suena cliché, por el país, por todo se pueden hacer, contar historias es muy agradable. Yo las aprendí a contar acá, claro, de una manera pasito a pasito, pero aprendí acá en la universidad. Y lo que le decía ahora, con disciplina todo se logra. Usted nada saca, hermano, si tiene talento y no tiene disciplina. Yo al principio no tenía disciplina, yo no sé si talento. Ahora no sé si tenga talento, pero ya tengo disciplina, entonces ahí vamos haciendo las cosas bien. Entonces eso, a la gente que no se deje echar ese cuento o creer ese cuento de que esto no sirve, esto no da plata. Hermano, siempre, toda empresa necesita un buen comunicador, necesita un buen periodista. Los medios, yo creo que nunca se van a acabar, que se van a tener que transformar, sí. Todas las organizaciones, o sea, trabajo sí hay, lo que pasa es que hay que intentar destacarse un poquito, hay que hacer las cosas con amor también, eso ya va en cada quien. Y a la gente de la universidad, pues que quieran mucho a la universidad. La Sergio, yo se lo decía cuando, claro, como trabajo allí nomás, a veces paso por acá, cuando uno se da cuenta de lo que ha logrado, lo mucho o lo poco que uno ha logrado conseguir en la vida, se da cuenta de lo que ha valido la pena y de lo que se ha conseguido, como yo empecé, como estoy en este momento, que gracias a lo que yo estudié acá he podido pues conformar una familia, hacer las cosas que me gustan, todo, y pues ahí vamos saliendo adelante. Me acuerdo el semestre costaba 3,5 millones, creo. Eso pagábamos, imagínate, ¿hace cuánto? Pues hombre, eso era plata, eso era un billete, claro, para los papás de uno sacar esa plata. Era bravo. Claro. Pero yo me acuerdo que nosotros hacíamos parte de la emisora y nos hacíamos un descuento. ¿Te acuerdas que teníamos un descuento ahí por hacer parte aquí de la emisora? Pero debieran ir a habernos becado. Pues Diego, muchísimas gracias de verdad por estar acá a este podcast Volviendo a Casa. Esperamos verte más seguido, que vengas acá a acompañarnos a dictar clases en pregrado, en posgrado. Buenísimo que estés acá. Y nada, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. No, Felipe, de verdad me da gusto volverlo a ver, porque había hablado con usted, con Erika, no sé si se acuerda de Erika, que está en Ecuador. Erika Núñez. Sí. Lo veo a usted en fotos, en las redes de la universidad, y me alegra mucho, a mí sí me alegra mucho ver el crecimiento de la universidad, ver todo lo que están haciendo, todo esto con lo que cuentan los estudiantes hoy en día, que claro, como en la época de nosotros era diferente, pues... Muy diferente, sí. Pero es que ahora está absolutamente todo para trabajar y para transformarse. Y nada, me llama y yo estoy cerca y vengo. A mí me gusta echar carreta. Claro que sí, pues Diego, muchísimas gracias. Esto fue Volviendo a Casa, el podcast de la Escuela de Comunicación e Industrias Digitales para su comunidad de egresados. Mil gracias y hasta la próxima.